Evangelio de Juan capítulo 3, pero voy a anclarme en uno de los textos más representativos de nuestra fe. Juan 3:16. ¿Qué cristiano evangélico no se sabe ese versículo? Si yo dijera ahorita sacará dígame Juan 3:16, ¿lo diría? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Es un texto precioso. Así que vamos a estar investigando, o más bien redescubriendo Juan 3:16. ¿Qué encierra el contexto de capítulo 3? Hay dos cosas muy importantes dentro de ese capítulo. La primera es el encuentro de Jesús con Nicodemo. ¿Se acuerdan? De noche va Nicodemo, se encuentra con Jesús porque tiene preguntas. Nicodemo es una persona estudiosa de la escritura, es maestro de la Torá. Jesús le reprocha: ¿cómo siendo tú maestro de Israel y no sabes lo que es nacer de nuevo? Esa pregunta tan interesante, ¿no? Y Nicodemo, pues no sabiendo, le dice: tengo que volver al vientre de mi madre y nacer. Jesús le dice: no, Nicodemo, para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Es una muy buena conversación que está dentro de este contexto, con lo cual Jesús luego narra en versículo 16 del capítulo 3. Pero la otra parte de este capítulo también nos habla del testimonio final de Juan el Bautista. ¿Qué pasa en esta parte? Tanto Jesús como Juan el Bautista están bautizando y surge una especie de celo entre los discípulos de Juan el Bautista sobre esa popularidad que está adquiriendo Jesús. A lo que Juan el Bautista responde a sus discípulos: mira, ¿sabes algo? Yo soy amigo del novio. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces mira cómo de alguna manera este capítulo está trazando en primer lugar el nuevo nacimiento, pero también la madurez del creyente. Llegar a la plenitud de Cristo, a que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos. En medio de esta narrativa tan interesante encontramos este famoso Juan 3:16. Y este versículo resume el propósito de la misión de Jesús, que era salvar a los que en Él creen. Salvar a los que en Él creen. Fue un regalo motivado por el amor de Dios y describe que el juicio no viene porque Dios quiera condenar, sino porque la humanidad a menudo prefiere a las tinieblas a la luz. Hoy vamos a descubrir 4 cosas interesantes, línea a línea. Este texto me gusta porque se puede diseccionar para aprender. La primera línea dice: porque de tal manera amó Dios al... Y esto me habla de un amor suficiente para todos nosotros. Ese sería el primer punto. Amor suficiente para todos nosotros. Esta palabra amor, que en griego es ágape, define algo más que un sentimiento. Es una determinación que viene del corazón de Dios por su divina voluntad. Dios amó al mundo, refiriéndose no al cosmos, sino a la humanidad. Y mira que es una humanidad con una realidad terrible, una humanidad en rebelión contra su creador. Esa es la realidad de la humanidad. Aún así, Dios determina: yo les amo, yo les amo. A pesar de la hostilidad, Dios ama. El Evangelio de Mateo, al referirse a este hecho de amor frente a hostilidad, describe algo interesante. Mateo 23:37. Jesús está frente a Jerusalén y está conmovido y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Amor frente a hostilidad. Dios determinó amar a pesar de nuestra indiferencia. Por tanto, encontrarnos cara a cara con ese amor es algo que nos debe cambiar. No podemos mantenernos indiferentes después de 10 años de cristianos, después de 20 o de 30, después de 50. Hermanos, si adquirimos una indiferencia ante ese amor es porque quizás se ha perdido ese primer amor. Se ha enfriado nuestro corazón.
De tal manera amó Dios al mundo, tiene que seguir repercutiendo nuestra alma, nuestras entrañas. La Biblia dice que si ese amor nos alcanzó a nosotros, ha de manifestarse en nosotros, igualmente llegando a otros. Por eso Mateo 22:39 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la trascendencia del amor de Dios, que no solo nos tocó, que no solo invadió nuestro ser, sino que el Señor quiere que no se quede ese amor en un recipiente como nuestra alma, nuestro corazón, sino que trascienda, traspase y toque al prójimo. Primera de Juan 4:21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La iglesia de hoy tiende a ser muy selectiva en ese amor, tristemente hay que decirlo. Se refugia en burbujas de afinidad. Entonces siempre buscamos dentro del contexto de la congregación gente con la que somos afines para relacionarnos. Gente que quizás piense como nosotros, vista como nosotros. Siempre buscamos la afinidad, pero el amor real, el amor de Dios, no busca esas cosas, no busca esa afinidad. De hecho, la carta de Santiago recrimina esta situación luchando contra la parcialidad dentro del contexto de la iglesia. Santiago capítulo 2 versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El amor de Dios no es selectivo. Dice que nos amó así como éramos, así como llegamos, así como nos encontrábamos. El amor de Dios permeó nuestra vida. Dios no es selectivo al amar. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo unas lumbreras Cristo murió por nosotros. No, en que siendo aún pecadores, dice. Pues claro, amar a alguien que está bien, que te cae bien, es fácil. Pero aquí Romanos dice que nos amó aún siendo nosotros pecadores. Te encuentras delante de la realidad de un Dios santo que determina amar a un impío, pecador. Dios no es selectivo. El desafío nuestro hoy para hacer que Juan 3:16 en su primera línea de pensamiento trascienda y no se quede en un concepto básico de salvación es llevar ese amor de manera constante a todos nuestros hermanos. ¿Saben por qué digo a todos nuestros hermanos? Porque si no empezamos por casa, no podemos llevarlo al mundo. Aquí nosotros practicamos ese amor. Aquí nosotros desarrollamos ese amor. Para que cuando estemos en la calle donde hay gente que no piensa como nosotros, que ni siquiera cree como nosotros y que vamos a pensar que no vive como nosotros, aunque eso es dudoso, tenemos que mostrar ese amor. De tal manera amó Dios al mundo. Una iglesia que practica ese amor es aquella que rompe barreras, barreras socioeconómicas, barreras políticas, donde el profesional de éxito se va a sentar con la persona que tiene un trabajito normal, donde el encopetado, porque en la iglesia hay de todos, de dedo parado, ¿cómo se llama? Aquí tiene un nombre, no me acuerdo. ¿Cómo? Un pijo, ¿vale? Se sienta con una persona normal. Y ese amor permea que no hay diferencia. Ese amor permite que compartan. En la vida real no pasa así. En la vida real la gente es muy selectiva. La gente, entre más tiene, menos se relaciona con el que menos tiene. Y Jesús, la Biblia dice que tendríamos que asociarnos con los más humildes. Jesús tiene una mente muy brillante, muy diferente, muy de corazón. Entonces, cuando podemos sentarnos a la mesa en la iglesia, donde quiera, sin mirar sin usar la lupa de la selectividad, sino a través de la lupa del amor, el Señor sonríe y dice: han entendido lo que significa de tal manera amé. Lo han entendido. No lo hacemos por filantropía, sino por una hermandad real. Como describe Santiago, una fe genuina en nuestro glorioso Señor Jesucristo no hace acepción de personas.
pensemos en esto. Quizás mientras escuchas este sermón, el Espíritu Santo te está mostrando algo en particular. ¿Haces tu acepción de personas? ¿Eres selectivo? ¿Estarías dispuesto a sentarte con una persona que no conoce a Dios, que no ama a Dios, para quizás llegar y mostrarle ese amor de una manera mucho más tangible? ¿Estarías dispuesto a sentarte con un hermano de la iglesia que a lo mejor tú dices, no, yo con un Dios te bendiga es suficiente? A veces somos así, no más allá de un Dios te bendiga. De tal manera amó Dios el mundo. Tiene que trascender esas barreras que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y si no, ese de tal manera amó Dios al mundo no ha trascendido. Se ha quedado corto para nosotros, por nosotros, no por Dios, por nosotros. La segunda línea de Juan 3:16 dice que ha dado a su Hijo unigénito. Y esto habla de un sacrificio suficiente para todos. Un sacrificio suficiente para todos. La palabra clave aquí es ha dado. En el Antiguo Testamento el hombre daba un sacrificio a Dios. Ustedes al leer el Antiguo Testamento se darán cuenta que vemos a los hombres ofreciendo sacrificios. Pero en el Nuevo Testamento Dios se ha dado en sacrificio por los hombres. Cambia la cosa. Esto es la suficiencia de la gracia. No hay nada que podamos añadir a eso. No hay nada. La obra de Cristo es suficiente. Cubre nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero también cubre nuestra insuficiencia diaria. Porque los que amamos a Dios también a veces pecamos. Ya no practicamos el pecado como esa costumbre de la cual también describe Pablo, que estábamos muertos en delitos y pecados. Ya no. Pero sí es cierto que a veces, como dicen en mi tierra, nos descachamos. Cristo fue dado como sacrificio perfecto y suficiente por aquellos que realmente determinaron por la fe creer en Él. La Biblia declara en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Muchos cristianos viven agotados tratando de pagarle a Dios, ¿sabes? Por su salvación. Y a veces eso se vuelve en activismo eclesiástico o un perfeccionamiento moral personal. Luchan por pagarle a Dios su salvación. Y esto hace que el sacrificio de Jesús pues sea insuficiente para ellos mismos. No. Cuando dice Juan que ha dado a su Hijo unigénito, habla de un sacrificio suficiente. La gracia como tal no necesita añadiduras. El hombre no puede añadir más al sacrificio de Cristo para salvarse. Y si no, la obra de Cristo hubiese sido incompleta y Jesús no hubiera dicho consumado es. Si no hubiera dicho, bueno, ya veremos cuándo se consuma esto. Jesús declaró, consumado es. El sacrificio de Cristo es suficiente para todos los que creen en Él de verdad. Pablo, entendiendo la profundidad de este pensamiento de Juan, escribe en la carta a los romanos, allí en el capítulo 8, versículo 38 y 39, lo siguiente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, siendo que Cristo se ofreció voluntariamente por aquellos que creen y les otorgó la paz para con Dios, se hace necesario entonces notar que aquellos que han sido beneficiados por este sacrificio para salvación, ahora tomen una firme determinación con sus vidas. Y es lo que escribe Pablo en Romanos 12, 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Cuando Juan 3:16 trasciende para el creyente en el aspecto sacrificial, le debe llevar a un estado de vida voluntaria en amor a Dios, un sacrificio vivo y santo, no para ganar la salvación, sino por causa de esa salvación que le fue dada mediante el sacrificio de Jesús. Y añade Pablo, esta es la verdadera manera de adorar a Dios, dejando las costumbres de este mundo, dejando que Dios les transforme en personas nuevas. Cuando Él cambia, el Señor, por medio de su palabra, nuestra manera de pensar. Y de esta manera, cuando esa palabra permea nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida, comenzamos a descubrir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si el sacrificio de Cristo es suficiente, no necesitamos fingir que somos perfectos, cosa que a veces hacemos. Queremos fingir que somos perfectos y no. Somos personas que estamos en obras. Dios sigue trabajando en nosotros hasta que nos morimos. Y eso es gracias a su sacrificio. Gracias al Señor, Él trabaja en nuestras debilidades, en nuestros miedos. Y cuando dejamos que el Espíritu obre, entonces entendemos esta parte sacrificial. La tercera línea de Juan 3:16 describe algo interesante. Dice, para que todo aquel que en Él cree. Y me gusta ese término, en Él cree, no dice en Él crea. Porque tú puedes decir a una persona, tú crees en Dios, la persona va a decir, sí, yo creo en Dios, entonces vale. Pero ¿qué significa esto? Cuando yo digo que creo en alguien, pongo mi confianza en ese alguien y determino que sus palabras son relevantes para mí. Yo creo totalmente lo que esa persona dice y las tomo para mí. Es lo que significa esto de creer. No es creer que existe, sino hacer que sus palabras sean parte de todo el contexto de mi vida y vivir de acuerdo a esas palabras. Así se demuestra que se cree. Al observar el mensaje de Juan en esta línea, nos damos cuenta de algo muy particular, que es que aunque es una invitación para todos, escuche esto, se hace realidad solo en los que creen. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Por eso la expresión, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que resulta y determinantemente pone su confianza en Cristo Jesús, en este sentido es una invitación que se convierte en un acto voluntario de fe y no en una imposición, porque Dios no obliga a nadie. Él respeta el libre albedrío de cada persona. Si Dios quisiera obligarnos a creer en Él, bastaría con que Él hiciera así y todo el mundo estaría con su cabeza en el suelo adorándole. Pero no, Dios quiere que voluntariamente tú entiendas que debes creer y el Espíritu Santo te ayuda a eso. El apóstol Pablo, recordando las palabras de Isaías, declara en su carta a los romanos algo interesante. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que no es tan fácil creer. Uno piensa que es sencillo, pero no. Siglos atrás Isaías ya lo había dicho. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Si con predicar el evangelio toda la gente se arrepintiera y creyera, este mundo ya habría sido convertido hace muchos años. Y más hoy que hay tanta tecnología que alcanza y traspasa los límites de las regiones geográficas. Tanta gente que escucha el evangelio por radio, por YouTube, bueno, ¿qué les voy a decir yo? Se convertirían con el solo hecho de escucharlo. Pero dice aquí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mas no todos obedecieron al evangelio. Es una invitación suficiente para todos, pero no todos la aceptan porque ponen sus condiciones. Y así somos muchos. Vale, yo puedo creer en Dios, pero tengo mi manera de creer, ¿no? Yo tengo mi condicionamiento para con Él. O sea, quiero creer, pero vamos a ver cómo se encaja Dios a mi presupuesto.
a mi manera de ver la fe. O sea, le quieren enseñar a Dios cómo salvarlos, sin que esto implique dejar atrás el pecado. Negocian para seguir llevando una vida que no agrada al Señor. Por lo tanto, la invitación que Dios hace aquí nos recuerda que creer implica aceptar la invitación con todas sus demandas. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús no fue a medias. Su muerte tampoco fue a medias y su resurrección tampoco fue a medias. Él asumió todo el papel que el Padre le designó. La expresión todo aquel en griego es la democratización de la gracia. No se basa en el linaje, el intelecto o el mérito, sino en una confianza de arrojarse literal a los brazos de Dios. Es una invitación inclusiva que requiere una respuesta exclusiva: creer en Él. Pablo dijo algo interesante, me encanta, dice: yo sé a quién he creído. Y así lo dice literal: yo sé a quién he creído. No dice yo sé en quién he creído, no, yo sé a quién he creído. Sus palabras me han afectado, sus palabras me han transformado, sus palabras me han impulsado para que predique el evangelio, sus palabras me han impulsado para que soporte cadenas, prisiones, azotes, persecución a muerte. Sus palabras me han afectado tanto que creo hasta la muerte en mi Salvador. Este creer implica tener una identidad clara como hijos de Dios. Juan 1:12 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, y esta es la parte que rompe la cabeza, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Bueno, y los que no creen también son hijos, pastor. Son creación de Dios. Pero llegar a ser hijo de Dios es un derecho que solo Él otorga, porque el pecado nos distanció desde el principio, el pecado nos separó. Romanos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado hizo su función, nos separó. Quedamos muy apartados por causa del pecado. Por eso Cristo viene a pagar en la cruz. Cristo viene a darnos ese derecho, y cuando entendemos esa realidad decimos: Señor, yo quiero creer en esta dimensión. Ahí y solo ahí adquirimos el derecho legal de ser hechos hijos de Dios, como lo expresa Juan. A veces la iglesia añade requisitos invisibles a la fe. Cree en Jesús y adopta mi cultura, ¿no? Adopta mis modismos o mis preferencias litúrgicas. Necesitamos abrir espacios pensando en esto. Espacios donde la gente realmente, con dudas honestas, pueda descubrir lo que significa creer en Jesús. Es ir más allá del escepticismo, ¿sabes? Hay gente que está golpeada por la religión y necesita entender esto: ¿qué es creer realmente en Jesús? ¿Qué es creer realmente en Jesús? Que es lo que estaba expresando ahora. La gente necesita ser tratada por el Espíritu de Dios para que crea de verdad en Jesús, no por presión, sino por convicción. Por eso la tarea del Espíritu Santo, según lo que enseña la Biblia, es que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ni siquiera con todo mi razonamiento e intelecto puedo llegar a creer, hasta que el Espíritu no toca mi mente y me abre la mente y me da revelación en cuanto a Cristo Jesús. Pablo oraba por eso, para que la gente pudiera recibir esa revelación y entendiera ese misterio. Y aquí nos adentramos al cuarto y último aspecto: no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto me habla de vida suficiente para todos. Vida suficiente para todos. Aquí hay dos conceptos importantes: la duración de esa vida, que es eterna, y la calidad de esa vida, una vida de reino. ¿Cuándo comienza eso? ¿Cuando nos morimos, después de que nos echan en el cajón? No, comienza cuando creímos. Ahí empieza la vida de reino. Es la victoria sobre la perdición. Y esa perdición es un vacío existencial, es el alejamiento de la fuente de vida que es Cristo. Primera de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio, dice, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Note que Juan nos dice que nos ha dado.
No dice que nos dará, nos ha dado vida eterna. Vivir en esa vida eterna es vivir una vida de reino aquí. ¿Qué significa eso? Que voy a tener coches, casas, mansiones, dinero a montón. Bueno, eso lo enseñan otras iglesias. Aquí no se enseña eso. ¿Qué es esa vida de reino? Es vivir de acuerdo a las normas y a los preceptos del reino de Dios. Y Jesús fue muy claro a esto. Dijo, mi reino no es de este mundo. Si yo, el Señor Jesucristo, hubiera querido ser el más rico, pues yo no nazco en un Belén. Nazco en la casa del hombre más importante de Roma y que me sirva a todo el mundo. Pero Él dice que se despojó de todo. Vino a nacer en un pequeño establo. Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Pero el apóstol Pablo, hablando de los que creen, dijo en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tu DNI dice a qué reino perteneces. ¿Quién tiene un DNI por ahí? Que lo saque un momentito. Un DNI, les voy a mostrar algo. ¿Qué dice arriba en ese DNI, Elena? En azul, unas letras grandes. ¿Qué dice? Reino de España. ¿Qué significa eso? Que estamos bajo esa soberanía. Que aquí en este reino hay normas, hay deberes, ¿cierto? Hay conceptos, hay cosas muy claras para los ciudadanos. Yo podría decir, como yo no soy español, yo no creo en esas cosas. Entonces, pues yo voy a robar, pero aquí no me pueden hacer nada, porque yo no soy español, yo no me rijo bajo sus normas. ¿Será que ellos me van a decir, está bien, Señor? Estás bajo este territorio, amigo, así que vas prisionero por robar. ¿Sabes lo que implica ser ciudadanos del reino de Dios? Estar bajo los parámetros de ese reino. Y aquí están los parámetros. La palabra de Dios. Cuando estamos bajo esos parámetros, disfrutamos de toda esa realidad y nos comprometemos con el Dios que nos hizo parte de su reino. Es tiempo de empezar a disfrutar de ese reino. No quiere decir que tú vas a vivir aquí como un miserable, debajo de un puente, porque eso ya es ir a otro extremo que también la Biblia no enseña. La Biblia dice que Él nos dará todo lo que nos falta según sus riquezas en gloria. Y también el salmista dice, yo no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Así que no te preocupes. Todo lo que tú necesitas realmente, lo necesario, el Señor nos lo da. Porque estamos bajo su amparo, bajo su cuidado, bajo su gobierno. Unos textos que hablan más literalmente acerca de esos preceptos o esos conceptos o esas realidades es Gálatas 5:22-23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la realidad del reino de Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere. Así es como Dios quiere que vivamos, con estas características. No son características para vivir en la eternidad en el cielo, porque en el cielo vamos a ser perfectos. Allá no hay que vivir esta realidad porque ya vamos con esa perfección. Allá nos imprimen esa perfección completamente. Pero el desafío de Gálatas 5:22-23 es vivir en ese concepto de reino, llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Así que en ese reino Dios nos manda a estar atentos, a no ser tontos, a estar despiertos. Efesios 5:15-17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Maneras de vivir el reino de Dios aquí. La Biblia tiene muchas más, yo extracté solo 3, pero hay más. Necesitamos dejar de vivir como si el cristianismo fuera un seguro contra incendios. Así viven muchos cristianos. Hoy me voy a portar bien porque si no el Señor va a mandar un látigo y me va a hacer daño. No, el cristianismo no es
un seguro contra incendios para el futuro. El Señor nos permite vivir aquí en esta tierra bajo su amparo y en la abundancia que Él quiere darnos, en su misericordia y en su bondad. ¿Sabes por qué? Porque Él es un Padre bueno. Y la Biblia lo reitera. Lo que pasa es que se nos olvida. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Eso forma parte del reino de Dios. Usted le puede pedir un Rolls Royce, ¿está bien? Ahora, papá verá si le da un Rolls Royce. Papá sabe si realmente tú necesitas un Rolls Royce. No, es que yo quiero un avión para viajar a ver a mi familia. Papá sabrá si realmente es conveniente darte un avión. Yo quiero tener 16 millones de euros en la cuenta. Papá verá si es conveniente o no hacer eso. O usted como padre, si usted ve que le va a dar algo a su hijo que le va a poner en peligro, ¿se lo daría por amor? No. Si nosotros, siendo malos, hacemos lo mejor por nuestros hijos, ese Padre eterno hará lo mejor por ti y te dará lo mejor a ti. Si tenemos vida eterna, debemos ser agentes de vida en lugares donde reina la muerte emocional, la muerte física, donde reina la injusticia social, el desamor, la falta de empatía, la discriminación, el odio, el rencor, la miseria, la enfermedad, y mostrar que el reino de Dios está operando aquí a través de la iglesia que somos nosotros. Romanos 4:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Como reflexión final, Juan 3:16 no es el final del camino para el converso, es el mapa diario para el discípulo. Si Dios amó, si Dios dio, si Dios invitó y da vida, nuestra respuesta como iglesia no puede ser otra que gratitud radical y servicio desinteresado a ese Rey, a ese Padre, a ese Señor, a ese nuestro sustentador, nuestro libertador, nuestro sanador. Hay tantas cosas que representan nuestro Dios para nosotros. ¿Y cómo se originó esto? Porque de tal manera amó Dios a cada uno de los que estamos aquí y los llamó por su nombre y les puso también un nombre que los identificara, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna aquí y ahora y por la eternidad. Señor, gracias por esto. Un acto de fe promovido por el cielo. Un acto de fe, Señor, donde tu Espíritu ha hecho un trabajo poderoso. Un acto de fe glorioso que nos permite disfrutar de esa gracia. Hoy como hijos, Señor, estamos muy agradecidos por esto. Señor, permítenos dimensionar este versículo. Permítenos asimilar este versículo que tiene que ver con los convertidos también, no solo con los perdidos, con nosotros los que hemos creído, Señor. Que podamos llevar Juan 3:16 a una trascendencia espiritual, algo mayor, más grande, Señor. Oh Señor bendito, gracias. Gracias por todo lo que tú estás haciendo hoy en nosotros. Gracias por darnos perspectiva de reino, por ser ciudadanos del cielo, por darnos todas las riquezas en Cristo Jesús, por ser herederos y coherederos con Cristo. Gracias, porque somos tus hijos por tu gran amor y misericordia. Permítenos vivir como hijos en esta tierra, como hijos tuyos, para que el mundo crea, Señor, para que el mundo crea. Bendecimos tu nombre, que tu paz venga sobre cada corazón en esta mañana, que toda carga, Señor, se disipe por lo que ya Cristo ha hecho. Tu palabra declara: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, que yo
Yo el que los compré con mi sangre, yo el que pagué el precio, yo el que me sacrifiqué, el que lo di todo, os haré descansar. Oh Señor, permítenos vivir en ese descanso. Gracias por darnos esa bendición incomparable. Señor, a veces no sabemos cómo interpretar toda la grandeza de esa salvación, pero gracias porque la tenemos. Por tanto, Señor, ruego que nos ayudes a cada uno de nosotros, como dice también tu palabra, a no descuidar una salvación tan grande. Oh Padre bueno, ayúdanos. Que el mismo Espíritu que nos convence de pecado cada día nos corrija, nos inspire a cuidar esa salvación. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor